Una cámara no interpreta, no exagera, no tiene miedo ni imaginación, registra lo que está frente a su lente en el momento exacto en que ocurre. Por eso, cuando algo aparece en una grabación que ningún experto puede explicar, el caso adquiere un peso diferente al de un simple testimonio. No es la memoria de alguien, no es una historia contada alrededor de una fogata, es una imagen, un video, un archivo con fecha, hora y coordenadas geográficas. Algo que puedes ver tú mismo y que los científicos, físicos, meteorólogos, biólogos y militares que lo han analizado tampoco saben qué es. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. 8 fenómenos reales. Documentados, grabados en cámara, analizados por instituciones y expertos de todo el mundo, que siguen sin una explicación definitiva, sin especulación, sin ficción, solo los hechos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. Los UAP del USS Nimitz, Océano Pacífico, 2004. En noviembre de 2004, durante ejercicios navales de la Marina de los Estados Unidos frente a las costas de San Diego, California, pilotos del portaaviones USS Nimitz detectaron en sus radares objetos que descendían desde altitudes de más de 24.000 metros hasta casi nivel del mar en segundos, sin ninguna estela térmica ni perfil aerodinámico conocido. El comandante David Fravor y su copiloto fueron enviados a investigar y encontraron un objeto blanco con forma de pastilla o tic-tac de aproximadamente 14 metros de longitud que se movía de manera errática sobre el agua, sin alas, sin propulsión visible, sin ninguna de las características físicas de ninguna aeronave o dron conocido. El encuentro fue grabado por el sistema FLIR, rastreo infrarrojo de precisión de los cazas FA-18. El video, conocido como el video FLIR-1 o video Nimitz, fue desclasificado y publicado oficialmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en abril de 2020. La Marina confirmó su autenticidad. Físicos aeroespaciales que analizaron las imágenes determinaron que el objeto realizaba maniobras que implican aceleraciones de entre 400 y 600 G, cuando el límite fisiológico humano para no perder el conocimiento es de 9 G. En 2021, el informe preliminar sobre fenómenos aéreos no identificados del gobierno de los Estados Unidos analizó 144 casos similares y no pudo explicar 143 de ellos. 2. Las esferas de plasma de Hesdalen, Noruega, desde 1981. En el valle de Hesdalen, en el centro de Noruega, desde 1981 se registran de manera recurrente luces de colores blancas, amarillas y rojas, que flotan sobre las montañas durante minutos o incluso horas antes de desaparecer. No son relámpagos, no son auroras boreales, no son aviones ni drones. Son esferas luminosas autónomas de entre 1 y 10 metros de diámetro estimado que se desplazan a velocidades que varían desde casi cero hasta 30.000 km por hora, según las mediciones radar. El fenómeno fue tan persistente y documentado por los habitantes locales que en 1984 se estableció el proyecto Hesdalen, una iniciativa científica permanente financiada por universidades noruegas e italianas que instaló estaciones de medición automatizadas en el valle. Desde entonces, el fenómeno ha sido registrado cientos de veces en video, fotografía, radar y espectrómetros. En 2010, un estudio publicado en el Journal of Scientific Exploration analizó la composición espectral de las luces y detectó la presencia de silicio, hierro y escandio en la emisión lumínica. Eso descarta origen biológico, eléctrico atmosférico y óptico. La hipótesis más aceptada actualmente es que son plasma esférico ionizado generado por alguna interacción entre la geología específica del valle y la atmósfera, pero ningún equipo científico ha podido reproducir el fenómeno ni explicar completamente por qué ocurre solo en ese valle. 3. El rayo en bola o ball lightning, documentado en todo el mundo. El rayo en bola, o ball lightning en inglés, es uno de los fenómenos atmosféricos más debatidos de la ciencia moderna. Se describe como una esfera luminosa de entre 1 y 50 centímetros de diámetro, generalmente de color blanco, naranja o rojo, que aparece durante o después de tormentas eléctricas, se mueve de manera autónoma a velocidades lentas, puede penetrar ventanas y paredes, y desaparece de forma silenciosa o con una pequeña explosión después de durar entre unos segundos y varios minutos. Existen miles de testimonios registrados desde hace siglos en todos los continentes. En 2012, un equipo de físicos de la Universidad de Lanzhou, en China, capturó por primera vez imágenes espectrales de un rayo en bola natural durante una tormenta en la
la región de Qinghai. El análisis espectroscópico, publicado en la revista Physical Review Letters en 2014, mostró que el objeto contenía silicio, hierro y calcio, elementos consistentes con el suelo local, lo que apoya la teoría de que los rayos en bola son plasma formado por la vaporización de minerales del suelo por un rayo convencional. Pero esa teoría no explica cómo la esfera mantiene su coherencia y autonomía durante minutos, ni cómo penetra materiales sólidos sin dejar marca. El debate científico sigue completamente abierto. Deja tu like, suscríbete y comparte. 4. El evento de Aguadilla, Puerto Rico, 2013. En abril de 2013, una aeronave de la Guardia Costera de los Estados Unidos que realizaba operaciones de patrulla nocturna sobre la ciudad de Aguadilla, en Puerto Rico, grabó con su cámara infrarroja un objeto que emergía del océano, cruzaba la costa, sobrevolaba zona residencial y urbana a baja altitud, volvía al océano y se dividía en dos objetos separados que se sumergían independientemente. El video, de aproximadamente 3 minutos de duración, fue obtenido mediante solicitud de acceso a la información pública y distribuido en 2015. Un grupo de analistas independientes, que incluía a un especialista en análisis de imágenes térmicas de la NASA, un experto en física aeroespacial y un piloto militar retirado, analizaron el footage durante más de un año y publicaron sus conclusiones. El objeto volaba a aproximadamente 100 metros de altitud a velocidades de entre 65 y 90 km por hora. No tenía firma térmica consistente con ningún motor conocido, y su capacidad de entrar y salir del agua sin reducir velocidad significativamente es físicamente incompatible con cualquier aeronave o dron catalogado. El análisis fue enviado a la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos. Ninguna agencia gubernamental ha dado una explicación pública del objeto grabado. 5. Las columnas de luz, registradas en múltiples países. Las columnas de luz son pilares verticales de luz brillante que aparecen en el cielo durante noches frías, generalmente en regiones de alta latitud, y que pueden durar desde minutos hasta horas. Han sido fotografiadas y grabadas en video en Finlandia, Canadá, Rusia, Japón y Alaska, entre otros lugares. La explicación científica más aceptada es que son un fenómeno óptico causado por la refracción de la luz de fuentes terrestres, farolas, luces de edificios, en cristales de hielo hexagonales planos que flotan en la atmósfera en condiciones de frío extremo. Esta explicación cubre la mayoría de los casos. El problema son los casos que no encajan. En 2019, un meteorólogo de Environment and Climate Change Canada publicó un análisis de una serie de columnas de luz registradas en Ontario en las que las columnas aparecían sobre zonas sin fuentes de luz artificial en número y disposición que no correspondía con ninguna fuente lumínica terrestre identificable en un radio de 50 kilómetros. El análisis descartó la teoría de refracción para esos casos específicos. La alternativa propuesta, emisiones de plasma de origen geomagnético, es consistente con algunos modelos teóricos, pero no ha sido demostrada experimentalmente. Algunos de estos eventos permanecen sin clasificación definitiva en la literatura meteorológica. 6. El fenómeno de Taos. Nuevo México, Estados Unidos, desde 1990. Desde principios de los años 90, miles de residentes de la ciudad de Taos, en Nuevo México, reportan escuchar un zumbido grave y persistente, similar al de un motor diésel en ralentí, que no tiene fuente identificable. Lo extraordinario del caso de Taos es que solo entre el 2% y el 4% de la población local puede escucharlo, y ningún instrumento de medición acústica convencional ha logrado capturarlo de manera consistente. En 1993, el Congreso de los Estados Unidos encargó una investigación formal al Laboratorio Nacional de Sandia, a la Universidad de Nuevo México y a otras instituciones científicas. El informe resultante, publicado en 1997, concluyó que el sonido era real, no un fenómeno de sugestión colectiva, pero no pudo identificar su fuente. Las hipótesis incluyen resonancias geológicas del subsuelo, comunicaciones de baja frecuencia de instalaciones militares y fenómenos de infrasound producidos por corrientes de viento específicas de la región. Ninguna ha sido probada de manera concluyente. Lo más desconcertante, el zumbido de Taos no es un caso único. Fenómenos similares han sido reportados en Bristol, en el Reino Unido, y en Windsor, en Canadá, con características acústicas casi idénticas y con la misma incapacidad de los instrumentos para localizarlo. Nadie sabe qué lo produce. 7. Las luminarias del mar de Milky Sea, Océano Índico. En agosto de 2019, el buque oceanográfico NOAA Ship Okeanos Explorer grabó desde cubierta un fenómeno que los marineros llevan siglos describiendo, pero que la ciencia tardó décadas en documentar formalmente.
El mar de leche, o Milky Sea, es un fenómeno en el que extensiones enormes del océano, en este caso de aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados, emiten una bioluminiscencia continua y uniforme de color azul blanquecino que hace que el agua parezca iluminada desde abajo. La grabación del Okeanos Explorer fue la más clara y prolongada jamás obtenida. El origen biológico del fenómeno está parcialmente identificado. Colonias de bacterias bioluminiscentes del género Noctiluca o Vibrio harveyi que se congregan en la superficie del océano. Pero lo que los biólogos marinos no han podido explicar es la sincronización. Para producir una emisión lumínica uniforme en 100.000 kilómetros cuadrados, trillones de bacterias deben activar su mecanismo de bioluminiscencia simultáneamente. El mecanismo por el que bacterias unicelulares sin sistema nervioso coordinan esa respuesta a esa escala no está comprendido. Un estudio publicado en 2021 en la revista Scientific Reports analizó imágenes satelitales de 60 años y encontró 3 casos documentados, todos en el mismo cuadrante del Océano Índico. ¿Por qué solo ahí? Es otra pregunta sin respuesta. 8. El destello de Kuril, Pacífico Norte, 2006. El 15 de septiembre de 2006, sensores sísmicos y de infrasonido de una red de monitoreo internacional registraron una explosión de energía masiva sobre las Islas Kuriles, en el Pacífico Norte, entre Japón y Rusia. El Sistema de Vigilancia Internacional de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares captó el evento de manera simultánea en múltiples estaciones de detección. La energía liberada fue estimada en el equivalente a entre 5 y 15 kilotones de TNT, comparable en escala a la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima. No hubo cráter, no hubo daños en tierra, no hubo tsunami. Los satélites meteorológicos de la época no registraron ninguna imagen visual del evento, lo que descartó la hipótesis inicial de un meteorito. La CTBTO, Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, clasificó el evento como una explosión atmosférica de origen desconocido y publicó los datos de sus mediciones. Investigadores de la Universidad de Alaska que estudiaron el perfil de infrasonido del evento en 2008 determinaron que la firma de energía no correspondía a ningún fenómeno natural conocido, tormenta, terremoto, volcán, meteorito ni a ninguna prueba de armamento registrado. El origen del destello de Kuril permanece sin clasificación oficial. 8 eventos, 8 grabaciones reales analizadas por físicos, meteorólogos, astrónomos, militares y biólogos de instituciones de todo el mundo. Y en todos ellos la misma conclusión. Algo ocurrió, está documentado y no sabemos exactamente qué es. Los UAP del Nimitz desclasificados por el Pentágono. Las esferas de plasma de Hess-Dahlen estudiadas durante 40 años. El rayo en bola capturado espectralmente en China. El objeto anfibio de Aguadilla. Las columnas de luz sin fuente. El zumbido de Taos sin origen. El mar de leche sincronizado de 100.000 kilómetros cuadrados. La explosión de Kuril sin rastro. Vivimos en un planeta que todavía nos sorprende. Y a veces, la cámara captura exactamente el momento en que el mundo nos recuerda que no lo conocemos tan bien como creemos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.